Bueno, esta tarde, hermano, yo quiero hablarte de cuando la tristeza nos lleva a orar. A ver, ayúdame con el título. Cuando la tristeza nos lleva a orar. Hermanos, el trabajo de reconstrucción, este año es parte del lema reconstruir. El trabajo de reconstrucción requiere un cambio de mente, requiere un cambio de prioridades. Y esto incluye que cambiemos la manera en cómo oramos. Por eso hemos hablado tanto de oración. Por eso la oración es tan fundamental en la iglesia, hermano. Porque al final de cuentas, quiero decirte una cosa. ¿Por qué digo que se necesita un cambio en nuestra mente, en nuestra forma de orar? Porque nuestra oración, hermano, tiene que cambiar de tal manera que ores más por otros que por ti. ¿Cómo la ves? A través de la enseñanza de hoy vamos a meditar y vamos a analizar cómo estamos orando. La mayoría de las veces oramos más por nosotros o por los cercanos, un hijo, un hermano, los cercanos en la familia, que orar por el vecino de enfrente, que orar por tus hermanos en la iglesia. Y eso tiene que cambiar. ¿Cómo ves? La hermana Alma lo cree. ¿Quién más? Braulio también. Hace un momento oraba con mis hermanas, mi hermana Juanita, mi hermana María, mi hermana Josefina. Ore por nuestras hermanas, el Señor nos las cuide. ¿Verdad? Tuvieron una caída, ore por ellas, que el Señor les fortalezca. Pero orábamos, ¿verdad? Juntos, ¿sí? Y les animaba, hermana Juanita va a orar por hermana Josefina por hermana Juanita, ¿sí? Oramos unos por los otros, ¿sí? Cuando tú oras por alguien, alguien más está orando por ti, hermano. ¿Sí, amén? Eso tiene que cambiar en nuestra manera de orar, hermano. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versos 1 al 4. A propósito de orar por nuestros hermanos y hermanas, estemos orando por nuestro hermano Steve Collins. Ha estado en estos días un poquito difícil, se ha debilitado mucho su cuerpo. Así que, hermano, te invito a orar por él. Si puedes llamarle, llámale. Envíale mensajes que estás orando por él. Ora por él por teléfono. Sí, ayer hablé con él. Su voz se oye muy débil. Oremos por nuestro hermano. ¿Cuántos me van a ayudar a orar? Ore por él, hermano. Que el Señor le fortalezca. La Escritura nos dice en Nehemías capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no he de estar triste o cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije: lo vamos a ver lo que sigue la próxima semana. Ahí nos detenemos, ¿sí? Hoy vamos a meditar en este primer encuentro, ¿sí? El ejemplo de Nehemías y cómo su tristeza, su dolor, su aflicción le llevó a orar a Dios, hermano. Una oración que lo veremos resultaría en bienestar en favor de otros. Y lo más hermoso es que cuando Nehemías oró por otros, Dios contestó favorablemente a su oración, hermano. A lo largo de la historia, mis hermanos, Dios ha usado hombres y mujeres en un tiempo y en un lugar específico. Yo traigo estas imágenes. La primera imagen está en inglés, pero lo alcanzamos a entender. En la parte de abajo menciona nombres, personajes bíblicos. Está Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿sí? Zorobabel es quien regresa a Jerusalén, capítulo 1 de Esdras.
y que empiezan, ¿te acuerdas? Lo vimos, empiezan a construir el templo. Y mientras está Zorobabel, arriba aparecen los reyes. Estuvo el rey Ciro, ¿te acuerdas? Esdras capítulo 1, versículo 1. Cuando gobernaba Ciro, dio el decreto que fueran liberados los israelitas para que fueran a Jerusalén a construir un templo a su Dios. Durante ese tiempo, hermano, hubo un rey llamado Darío. Hay un debate ahí si hubo varios reyes o cómo estuvo el asunto, pero hubo un Darío. No es el Darío de Daniel, es otro Darío. Después de Darío reinó otro rey que se llamaba Jerjes. ¿Cómo? Jerjes. Algunos historiadores dicen que Jerjes fue el rey Asuero. ¿Te suena Asuero? En el libro de Esther. Entonces, ¿te das cuenta por dónde andaba Esther? Más o menos en los mismos tiempos. Después de Jerjes gobernó su hijo Artajerjes. Y Artajerjes era el que gobernaba cuando estaba Nehemías. Yo quiero que observes estos nombres: Zorobabel, Esdras, Esther, Nehemías. Hombres y una mujer de Dios. ¿Sí, amén? Están en la Biblia. Quiero que veas ahora esta imagen. Esta está un poco más chiquita. Si te interesa, te mando la imagen. Pero ahí viene todos los reyes desde Nabucodonosor. Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro el Grande o Ciro. ¿Te acuerdas a quién sirvió Daniel? Daniel sirvió a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y a Ciro. ¿Sí, amén? Después de Ciro reina un Darío primero, era otro Darío. Después Jerjes o Asuero y al último Artajerjes. Son los mismos reyes que mostré hace rato. Pero lo que yo quiero que observes es la parte de abajo. Porque quiero resaltar cómo Dios pone hombres y mujeres en lugares específicos, en tiempos específicos. Dios puso a Daniel y sus amigos, ¿se acuerda? Y en el libro de Daniel tú ves todas las historias tan lindas como Dios usó a estos jóvenes, ejemplares. Por eso orábamos por estudiantes ejemplares. Daniel y estos otros tres eran jóvenes ejemplares, estudiosos, que sirvieron para los propósitos de Dios. Mira, llega Ciro y ahí está Esdras. ¿Sí? Zorobabel no lo escribí, pero en la parte de abajo escribí nombres de libros de la Biblia. ¿Sí? Daniel, Esdras, Zacarías, Ageo, Esther, Malaquías, Nehemías. Si pudiéramos más o menos escribir el orden, cómo se escribió cada libro, ese es el orden, hermano. Así no viene en la Biblia, ¿verdad? Viene en otro orden. Ese orden se decidió, los estudiosos de hace muchos años decidieron ese orden que tenemos, pero en la historia, si vamos, investigamos la historia, más o menos así es el orden. Primero estuvo Daniel, después Esdras con Zorobabel, después Zacarías y Ageo, ¿te acuerdas que ellos dieron profecías? Después Esther. Se cree que Malaquías estuvo entre Esther y Nehemías, después Nehemías. De hecho, se cree que Nehemías es de los últimos, o debería ser de los últimos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo que yo quiero resaltar acá es lo que escribí abajo. A lo mejor tú no alcanzas a leer, pero lo voy a leer yo para ti. Estos fueron hombres y mujeres puestos por Dios de manera estratégica en su generación y en un lugar específico. Hermano, no es casualidad que Daniel y esos otros tres jóvenes hebreos hayan llegado a Babilonia y hayan sido instrumentos de Dios para tantas cosas que vendrían después. De alguna manera, desde Nabucodonosor, los babilonios se dieron cuenta que los judíos eran gente respetable, gente lista, gente honorable, gente responsable. ¿Sí? Esdras sirvió al rey y era gente responsable. Zacarías y Ageo, Dios los usó, eran profetas que Dios envió a su pueblo en Jerusalén para animar al pueblo para que trabajara. Pero ¿te acuerdas de Esther? ¿Sí? No escribí el nombre de su primo Mardoqueo, su primo, algunos decimos su tío, pero es su primo, era su primo. ¿Sí? Puede leer ahí en la Biblia, era su primo.
Pero hombres como Mardoqueo, hermano, que Dios usó en ese tiempo, mira, con buen ejemplo, buen testimonio, que enseñó a Esther principios de la palabra de Dios, para que después Esther llegue a ser reina, ¿sí? ¿Quién sabe, hermano, y tú, hermana, hermano, estés criando a la próxima presidenta o esposa de presidente? Amén, amén. Hermano, tenemos que preparar a nuestros hijos para que sean gente ejemplar, ¿sí? Y orar por ellos. Si aún no tienes hijo, ya está orando por él, por ella. Que sea gente, hermano, que Dios use en lugares de prominencia para que el nombre de Cristo ahí también sea anunciado, hermano. Sí, amén. Malaquías, Nehemías, bueno, hay muchos nombres en estas historias. Pero a mí me bendecía tremendo cuando hice esta investigación, tratando de ponerle fechas, nombres. Nos damos cuenta, hermano, que Dios está en todos los detalles. ¿Has pensado, hermano, y buscado en oración la razón por qué Dios te puso en esta generación? ¿Alguna vez le has preguntado al Señor eso? Señor, ¿por qué en este tiempo? ¿Por qué yo nací en el 89? Yo nací en el 89. ¿Por qué, Señor, en esta familia? ¿Por qué en esta ciudad? Dios tiene un propósito para ti, hermano, quiero decirte. Muchos de ustedes vienen de lugares muy lejos y se establecieron aquí en Guadalajara. Tú dirás, trabajo, problemas, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Dios tenía propósito para ti, aquí en Guadalajara. A muchos de ustedes el Señor les salvó aquí en Guadalajara, gloria a Dios. ¿Sí? Y por eso quizás ese fue el propósito de Dios, traerte aquí para salvarte, y no sé si después te lleve a otro lado, pero hermano, es importante que conozcas por qué o cuál es el propósito de Dios para tu vida. No estás aquí por casualidad. Y es nuestra oración como iglesia que cada uno de nosotros conozcamos, hermano, por qué estamos acá. Dios tiene un propósito mayor, hermano, de lo que tú y yo pensamos. Vivimos, lo decía ahorita nuestra hermana Adi, en una nación riquísima, hermano. Amén. México. Estamos por entrar al mes patrio, al mes de fiestas, hermoso, ¿sí? Celebramos lo que Dios nos concede en este bonito país. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano, con esa oportunidad, por ejemplo, de vivir en una ciudad tan diversa? En una ciudad donde tenemos gente de todos lados, hermano. Aún mucha gente de muchos países está llegando aquí a Guadalajara. Algo tiene Guadalajara, hermano. Y es algo que tú y yo debemos aprovechar, hermano, para que esa gente que llega a Guadalajara conozca a Jesucristo. Por eso hemos orado alrededor de las colonias, hermano, o sobre todo en la parte centro, para que esa gente nueva que está llegando a la ciudad conozca a Jesucristo. ¿Sí? Esos edificios nuevos, hermanos, ya le dimos varias vueltas orando por ellos, aún antes de que fueran construidos. Gloria a Dios. Y vamos a seguir orando. Que cada persona que llegue a estos edificios nuevos en el centro conozca a Jesucristo. Amén. Hoy vamos a meditar lo que hizo Nehemías con estas oportunidades que él tuvo, hermano. Él conocía el propósito de Dios para su vida. Él aprovechó el puesto que tenía de trabajo para ser de buena influencia, para interceder por aquellos, hermanos, que estaban en necesidad en su pueblo. Así que yo te invito esta tarde, ¿qué te parece si oramos? Y le pedimos a Dios, hermano, esta tarde, que el Señor despierte en ti y en mí un cambio verdadero en la manera como oramos, ¿sí? Hermanos, estamos acá, ¿verdad? Acá estamos, ¿sí? Está bien allá nuestros hermanos, ¿sí? Oremos, hermano, que haya un cambio en nuestra manera de orar, ¿sí? Un cambio de mente. La Escritura nos llama que es necesario un cambio de mente, que nuestra mente sea renovado, que haya un cambio de prioridades, hermano. Y eso, sabes, yo no lo puedo hacer, lo siento. Lo hace el Espíritu Santo, y eso voy a pedir hoy, que el Espíritu Santo nos convenza. Amén. Ayúdame a orar. Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia creyendo tu palabra poderosa, que es inspirada y es útil. Hoy es útil, Señor, para
tocar área profunda en el corazón de mi hermano, mi hermana. Señor, tú conoces nuestro corazón, lo que necesita cambiar. Si hay egoísmo, si hay autocomplacencia, Señor, hoy en el nombre de Jesús te ruego, revélalo, Espíritu Santo, y que hoy haya un cambio, una convicción en cada uno de nosotros, que salgamos de este lugar con un compromiso de interceder por otros. Y Señor, de conocer el propósito con el cual tú nos tienes en esta generación y en esta ciudad. Y que Señor, con nuestra oración, con nuestra vida entera, te demos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Y hoy quiero hablarte de 3 temas. Primero, Nehemías, un hombre preparado. Nehemías, hermano, en el capítulo 1, lo vimos ya, recibió las noticias de cómo estaba Jerusalén, ¿sí? La gente afligida, los muros derribados, las puertas quemadas. Si tú vas ahí a Nehemías capítulo 1, verso 1, dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu se cree que era entre noviembre y diciembre, ¿sí? Si tú sigues leyendo la historia, capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán. El mes de Nisán se cree que era entre marzo y abril, ¿sí? Entonces, desde noviembre, diciembre a marzo, más o menos, estamos hablando de entre 3 y 4 meses, ¿sí? De cuando Nehemías recibió la noticia a este punto, capítulo 2, cuando está frente al rey. 4 meses. 4 meses en los que este hombre seguramente estuvo orando, lo dice la palabra, estuvo ayunando, y seguramente, hermano, este hombre conocía la ley de Dios, también se estaba llenando de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Cuando ves, y lo vamos a estudiar más adelante, el día de hoy vamos como una especie de introducción, pero cuando tú oyes las palabras de Nehemías, su misma oración refleja que es alguien que conoce la Biblia, que conoce la ley de Dios, que conoce las promesas de Dios. Entonces piensa, este hombre, antes de presentar su proyecto al rey, le tomaron 4 meses, hermano, para prepararse. 4 meses. 4 meses que seguramente hubo ayuno, hubo oración, lectura de la palabra, preparación de ideas, escribir proyecto, planear, bueno, todo lo que vamos a ver en los próximos días. Hamilton, uno de los autores que he leído, hermano, dice, ya hemos visto que Nehemías era un estudioso de las Escrituras. Este hombre amaba apasionadamente al pueblo de Dios y el reino de Dios. Y además, este hombre oraba que el reino de Dios viniera. Cuando ves tú sus oraciones, hermano, él inicia su oración diciendo, ¿te acuerdas ahí en el capítulo 1? Lo vimos. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Él sabe a quién le está pidiendo. Esa oración ya la estudiamos semanas pasadas. Pero tú y yo, hermanos, ¿seremos gente como Nehemías? ¿Tomaremos tal compromiso, hermano, de prepararnos en oración, en ayuno, en llenarnos de la palabra? Un hermano dice, el cristiano tiene que ser bien leído. Este hermano mucho tiempo habló inglés, habla español también, pero en inglés pues es un verbo muy fácil de usar, is read, ¿sí? O es leído. Y en español traducir eso, que debemos ser bien leídos, como que no queda, ¿verdad? O no nos cuesta. Lo que significa en realidad es que el cristiano debe leer la Biblia, ¿sí? Eso es, ¿sí? El cristiano tiene que leer la Biblia, hermano. A propósito, te invito los jueves de aplicación. El jueves pasado iniciamos una serie, cómo estudiar la Biblia. Y por ahí vinieron varios estudiosos de la Biblia, pero no te vi a ti. Te espero el próximo mes y cada jueves en línea, ¿sí? Pensamos en que fueron alrededor de 4 meses que este hombre se preparó.
Y cuando hay alguien que se prepara, alguien que busca la palabra de Dios, se pone a orar, se pone a ayunar, yo quiero que te acuerdes de este texto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, Jera, sino que en la ley de Jehová medita de día, está su delicia, ¿verdad? Y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, hermano. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el resultado de una persona, hermano, que vive deleitándose en la palabra de Dios. Nehemías seguramente era alguien así, hermano. Te invito, apréndete de memoria este texto. ¿Quieres éxito, hallar gracia? Esto debe ser parte de tu ADN, de tu vida entera, hermano. Este hermano, o este hombre, ¿verdad? Hermano también, algún día si el Señor nos concede ir antes o cuando venga el Señor Jesús, conoceremos a Nehemías. ¿Cuántos quisieran conocer a Nehemías? Yo la verdad sí. Yo voy a llegar, hola tocayo, ¿verdad? A ver, platícame, ¿cómo estuvo la acción? ¿Verdad? Yo me llamo Nehemías también, hermano, ¿sí? Por eso este libro no se me olvida. Pero Nehemías, hermano, se preparó en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, meditación de la palabra, seguramente planeando el proyecto que iba a presentar al rey. Pero además de estas preparaciones, digamos, espiritual, como logística o diseños, lo que fuera, técnicamente hablando, Nehemías es un hombre trabajador, ¿te acuerdas? Lo estudiamos hace unas semanas. Nehemías sigue trabajando, ¿sí? Nehemías sigue sirviendo en su puesto como copero del rey. Nehemías, hermano, no podía quedarse llorando, lamentándose por lo que está pasando en Jerusalén. La vida sigue, hay que ir a trabajar. Y él sigue trabajando, pero él sigue con su carga, sigue orando, sigue ayunando, sigue preparándose para el día cuando será la oportunidad de hablar, hermano. Al igual que la reina Esther, hermano, ¿te acuerdas? Ya vimos en la historia cuando estuvo la reina Esther. Nehemías entendió que para ese tiempo Dios lo había puesto ahí, hermano, como copero del rey. Imagínate, copero del rey, alguien de mucha confianza, alguien que muy privilegiado tener acceso o tal acceso al rey, hermano. Yo quiero leer esto, hermano. Alguien que está saturado de ayuno, de oración y estudio de la palabra de Dios es capaz de mantenerse firme y trabajando, ¿sí? Si no te estás llenando de oración, no te estás llenando de ayuno, si no te estás llenando de la palabra, hermano, no puedes. Te soy sincero, no puedes. ¿Quieres lograr algo grande? Métete en serio a orar, a ayunar y a la palabra. Si quieres seguir igual, pues sigue igual. Pero ¿quieres cosa grande para tu vida, para tu familia? Ponte a orar, ponte a ayunar y ponte a agarrarte de la palabra, estúdiala, medítala, vívela, hermano, y vas a ver que se va a poner más buena la acción. Pero en el nombre de Jesús vas a vencer. Será muy diferente, hermano, a cuando no estás ni orando, ni ayunando, ni leyendo la Biblia, ¿sí? No nos podemos mantener, hermano, con una hora, hora y media cada semana, hermano. La verdad, no podemos. ¿O sí, hermanos? ¿Qué tan saturado estamos, hermano, de oración, de ayuno y palabra de Dios? Porque cada día enfrentamos desafíos, ¿verdad? El desayuno también lo enfrentamos, ¿verdad? Pero desafíos. Enfrentamos desafíos muy grandes, hermano, cada día. Aquellos que van a llevar a sus niños por primera vez a la escuela, a sus niños más grandes que van a la prepa, siguen siendo sus niños, ¿verdad, hermana Katy? ¿Verdad? A mí todavía me trajeron a la universidad, hermano. Me da vergüenza, pero me la aguantaba porque es mi mamá, ¿verdad? Y gracias a Dios que me acompañó, hermano, si no me perdía, ¿verdad? Me quedaba dormido en los camiones, entonces, gracias a Dios, aprendí las rutas, ¿verdad? Pero, hermano,
la búsqueda constante, diligente de la palabra de Dios trae grandes beneficios. ¿Sí? Un hermano muy querido, hermano Rogelio, nos decía, muy buen libro, te lo recomiendo, léelo, la Biblia. ¿Sí? Le puedes decir a tu hermano que está a la izquierda, te recomiendo leer la Biblia. ¿Sí? Amén, amén. Dice la Escritura, Salmo 119, verso 97, mira los beneficios de la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Escucha los beneficios. Por eso enseña esto a tus hijos. Mira, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Sabes quién me dio este texto o quién me lo aconsejó? Mi papá. Y yo lo creí. Más que mis enseñadores. Gloria a Dios. Con muchos de ellos llegué a trabajar, hermano. Fueron mis maestros en la universidad y después yo trabajaba con ellos. Me tocó liderar proyectos donde ellos de alguna manera trabajaban lo que yo les indicaba. Gloria a Dios. Dios cumple su palabra, hermano, cuando te deleitas en su palabra. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Mira quién te va a enseñar, hermano. ¿Quién va a enseñar a tus hijos? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Vamos a la siguiente sección. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Cómo puedes orar esto, hermano, si no conoces la palabra? Aquí el salmista le dice, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Él sabe lo que dice la Biblia. Pero si no sabes la Biblia, hermano, ¿cómo vamos a orar? Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñen tus juicios. Mi vida está en continuo peligro. Escucha esto, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Gloria a Dios. Y puedes seguir leyendo el Salmo, hermano. Te lo recomiendo, un Salmo precioso, hermoso, de todo lo que Dios tiene para ti, para mí, cuando agarramos la palabra en serio. Hermano Nehemías, un hombre que se preparó. Pero dice aquí en el versículo 1, que él no había estado antes triste frente al rey. En las civilizaciones antiguas, hermano, estar triste frente a un rey era algo muy peligroso. ¿Sí? El hermano John MacArthur decía o escribió que mostrarse alegre era parte de la etiqueta o cómo se presentaban ante un gobernante. Porque de otra manera, si llegaba una persona con un rostro como triste o quizá hasta como enojado, para un rey eso significaba que esta persona o estaba disgusta con la manera en cómo gobernaba este rey, o una todavía peor, el rey se podía llegar a imaginar que esta persona estaba tramando algo en contra del rey mismo. Entonces un rey, hermano, si veía a alguien triste o enojado, con cara rara, enojada, hermano, muchos de ellos llegaron a enviar a muerte a gente así. Hermano, Nehemías, hermano, reconocía su responsabilidad, que él tenía que presentarse con un rostro adecuado frente al rey, porque era su trabajo, hermano, ¿sí? Y acuérdate que Nehemías era un hombre trabajador, un hombre responsable. Y él por eso está hasta cierto punto, lo vemos aquí, preocupado, porque él está triste, su semblante es triste. ¿Sí? Hermano,
Quiero terminar esta sección, hermano, pensando en cómo nos estamos preparando. Si bien este hombre, su rostro, vamos a decir, no le está ayudando, ¿verdad? Ya se nota su tristeza, pero hay algo que marcará la diferencia en este hombre. Este hombre se ha preparado orando, ayunando y buscando la palabra de Dios, buscando la dirección de Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo tú y yo, hermano? Mientras te preparas espiritualmente, vamos a pensar, ¿estás orando, ayunando? ¿Sigues sirviendo? ¿Sigues trabajando? El día de hoy te voy a dar 3 ejemplos de una persona muy especial para ti y para mí. Se trata de Jesús. A nuestro Señor Jesús le tomó 30 años preparándose entre ayuno, oración y seguramente la palabra de Dios, ¿sí? Porque Él vino y se hizo hombre como tú y como yo. Él fue a aprender al templo, a que le enseñaran la Biblia, ¿sí? 30 años, hermano, para solo 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra. ¿Cómo la ves? Eso implicaría el día de hoy hasta doctorado o poco más del doctorado, ¿verdad? Él se preparó, hermano, no solo digamos en lo que era la ley de Dios. Tenía un oficio, ¿sí? Seguramente con su papá trabajaría la carpintería, y en aquel tiempo la carpintería era más que solo madera, hermano. Se cuenta que muchos de los que su oficio era ser carpintero, representaba también ser albañil, ¿sí? Porque el que era carpintero construía casas también y le tocaba la mezcla también. Entonces tenía todo un espectro de actividades, muchas cosas que hacer. Pues Jesús se preparó en todo eso, hermano. Sus parábolas, sus ejemplos, hermano, no venían de invenciones. Muchas de esas cosas seguramente Él las vivió o Él las habría trabajado. 30 años, hermano. La Biblia no nos dice mucho sobre esto, sobre ese periodo desde los 12 años hasta los 30, no nos dice. No nos dice mucho, pero sí nos dice mucho. Lucas 2:52. ¿Qué nos dice? Que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. De los 12 años a los 30 años, Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Esas cosas que dice ahí la Escritura, que crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres, no sucedían así nomás, hermano. Este jovencito que fue llegando a adultez tenía que ser alguien trabajador, ¿verdad? Para que hallara gracia con los hombres. Tenía que ser alguien respetuoso, tenía que ser alguien honorable, tenía que ser alguien estudioso para que lo reconocieran. ¿Te das cuenta, hermano, que necesitamos prepararnos? El ministerio de Jesús comprueba, hermano, que necesitamos prepararnos. Y la pregunta para ti, para mí esta tarde es: ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a preparar, hermano? Que tu respuesta sea sí, amén, gloria a Dios. Vamos adelante. Nehemías, hermano, rostro triste y corazón quebrantado. Hermano, el rey lo notó. Verso 2 dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿No parece que estés enfermo? Debes estar, una versión dice, debes estar profundamente angustiado. O Reina Valera dice, quebranto de corazón es esto. Hermano, para aquel tiempo, y todavía el día de hoy, para muchos de los gobernantes, no creas que les interesa mucho la gente que les sirve, ¿verdad? Si se muestran interesados es porque quieren algo de vuelta, ¿verdad? Era lo mismo en aquel tiempo. Entonces, el hecho de que un rey le pregunte a un súbdito, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Algo, hermano, había hecho Nehemías bien. Había hallado gracia, hermano, ¿sí? Porque suena raro, hermano, que de verdad un rey como Artajerjes, rey persa, se preocupara legítimamente por el estado de un copero. Pero acuérdate que Nehemías era un copero ejemplar. Nehemías era un hombre trabajador que hacía bien su trabajo.
Y sobre todo eso, hermano, Nehemías es alguien que se ha preparado en oración, en ayuno y en palabra de Dios. Y si tú y yo hacemos lo mismo, hermano, vamos a hallar gracia aún con los peores jefes. Sí, amén. Gloria a Dios, hermano. Yo doy gracias a Dios por mi último jefe en la empresa anterior donde estuve, o el penúltimo, algo así. Pero este hombre era tremendo, hermano. Nadie lo quería. Pero al final todos lo amaban. Porque sabes una cosa, nos metió tanta presión en el trabajo, que este hombre, hermano, por la gracia de Dios, lo usó para que aprendiera muchas cosas. Que el día de hoy, el trabajo que hago hoy se me hace muy fácil, ¿sí? Porque este hombre nos metía demasiada presión y nos llevaba a aprender cosas que todavía ni existían o que estaban por salir, para que ahora, hermano, hoy tú y yo, porque yo te estoy platicando, ¿verdad? Pero el día de hoy, hermano, mis compañeros, los que fuimos parte de ese grupo, todos en muy buenos puestos de trabajo. Digamos, de alguna manera podemos hacer más por las compañías en que trabajamos. Ya todos estamos regados por todos lados. Los últimos se fueron, el último mes ya se fueron de esa empresa. Pero mire, cada uno llega a una empresa y éxito, 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 éxito. En algún momento pude mandarle un mensaje a este hombre y le dije: gracias. Estuvo muy difícil trabajar contigo, pero valió la pena, ¿sí? Hermano, Nehemías halló gracia, porque fue un hombre temeroso de Dios, hizo bien su trabajo, hermano. Y mira, este hombre que ha orado, que se ha preparado, que ha sido un hombre de testimonio, Dios le concedió lo que pidió. Hermano, te concederá Dios lo que le has pedido. Si estás orando, si estás ayunando, si estás buscando su palabra, si estás viviendo la palabra, siendo un trabajador ejemplar, ¿contestará Dios tu oración? Dime sí o no. Claro que sí, hermano. Dios honra a los que le honran, lo dice su palabra. La reacción natural y humana de este hombre, cuando le preguntan: oye, ¿qué te pasa? ¿Sí? Tu rostro está triste. La reacción natural es que este hombre se asustó, hermano. Dijo: estar con rostro cabizbajo, estar con un rostro triste delante del rey persa es algo peligrosísimo, y el rey lo ha detectado en mí. Pero gloria a Cristo. Mira, Nehemías nos enseña el beneficio de ser gente de oración, de ayuno y de la palabra. Halló gracia. Mira, hay un texto que me encanta y lo voy a leer. Lo que sucede con alguien, hermano, que busca a Dios, ¿verdad? Con todo su corazón. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó. No estoy ahí, ¿verdad? Es Salmo 34:15, adelante. Es todo el Salmo, te invito a leerlo porque está buenísimo para este tipo de situaciones. Pero piensa esto. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Escucha esto: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Escucha esto, hermano: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria al Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Piensa en todas estas bendiciones, hermanos, y qué necesitamos hacer tú y yo para recibir todo esto. Buscar a Dios, hermano, servir a Dios con todo nuestro corazón. Nehemías muy probable conocía esto y él sirvió a Dios, buscó a Dios con todo su corazón y Dios le dio lo que pidió, hermano. El Salmo 34, te animo, léelo. Te darás cuenta de todas las bendiciones que están disponibles a aquellos que buscan y temen a Dios. Estas bendiciones, y yo lo he dicho, hermano, y a veces, hermanos, se me quedan viendo raro cuando yo les digo: mira, hermano, y lo digo otra vez hoy, el Salmo 34 no es para todos.
Si tú no buscas a Dios con todo tu corazón, si tú no temes a Dios, ese salmo no es para ti, aunque lo declares 20 veces o más veces. Si no estás buscando a Dios con todo tu corazón. La palabra de Dios es un libro preciosísimo, hermano. Y hay tremendas y lindas bendiciones ahí. Pero hay que conocerlas y hay que vivirlas, ¿sí? Si quieres, hermano, los beneficios de este libro, hay que vivirlo. Amén. Hermano, ¿sí lo crees o no? Pues. Amén, amén. Braulio, dale chance a los hermanos para oírlos, ¿sí? No me los asustes. O ya se acostumbraron, hermanos. Ya, ¿verdad? Está bien, Braulio, te damos chance. Hermano, y es ahí donde, cuando le preguntan a Nehemías, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué está su rostro así? El rey detecta que hay algo de corazón, en su corazón ahí que le aflige. Y mira, ¿qué dice aquí Nehemías? ¿Qué hace Nehemías, hermano? Le contesta, mira, estamos en el verso 3, ¿verdad? Verso 3. Mira, después de esta pregunta del rey, le dice, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no voy a estar triste si ahí donde mis padres muy seguro nacieron o vivieron está destruido, está deshecho, la gente está mal? ¿Cómo no voy a estar triste, rey? Pero hay algo interesante, ¿por qué le dice viva el rey para siempre o para siempre viva el rey? ¿Por qué le habrá dicho eso, hermano? Quiero explicarte un poco. El rey notó que Nehemías está triste y ya platicamos un poquito qué significaba estar con rostro cabizbajo frente a un rey, hermano. Significaba o que estabas descontento con él, o quizá estabas planeando el contra de él, algo había mal, o quizá como Nehemías era copero del rey, quizá la copa que había probado antes de dársela al rey le estaba causando malestar, ¿verdad? Entonces el rey se pudo haber preocupado. Oye, ¿será que lo que me vas a dar ya te está afectando a ti? Pero Nehemías, no, rey, eso no es, ¿verdad? Con esta expresión que dice viva o viva siempre el rey, hay una versión que dice deseo que su majestad viva muchos años. No es que le esté dando alabanza al rey, no. Él está aclarando, rey, mi rostro no significa que esté descontento contigo. No, eso no es. Lo que me duele es esto. Y le explica. Le dan los detalles de cómo está su tierra, su pueblo, su familia, hermano. Nehemías, hermano, le dice a este hombre, no es poca cosa lo que está pasando allá. No es poca cosa. ¿Cómo no voy a estar triste? Hermano, ¿cómo no vamos a estar triste al ver lo que está pasando en nuestra ciudad? ¿No te duele, hermano? Mira, este salmista, algunos creen que haya sido Jeremías, algunos creen otros, pero este es un lamento muy similar al de Nehemías. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Mira, aquí este salmista explica, dice, cómo llorábamos al acordarnos. Y cuando esta gente decía, a ver, cántenos de sus alabanzas. Ellos decían, ¿cómo les vamos a cantar estando de este otro lado, esclavos? Lejos de nuestra tierra. Nehemías se sentía, hermano, muy similar a este salmista. Mis hermanos, ¿cómo no estar triste, afligido con semejante noticia que recibe este hombre? Algunos han considerado esta expresión de Nehemías algo patriótico, algo que tristemente se ha perdido mucho en nuestra nación, hermano. Ese sentido de patriotismo.
ese respeto a los símbolos patrios, ¿verdad? El himno nacional, la bandera, el escudo nacional. ¿Cuánto se ha perdido esto, hermano? Y le echamos la culpa a los gobiernos y esto y aquello. Pero, hermano, vivimos en un país tan precioso, con una historia hermosa, hermano. Nuestro mismo himno nacional, hermano, lo has escuchado. Yo creo que lo has cantado desde niño, hermano. Y ve las palabras de este himno, hermano. ¿Sí? Ahí está el nombre de Dios. Lo has oído, ¿verdad? Lo vamos a cantar en 2 semanas aquí. Pero piensa, hermano, ¿cómo no estar triste cuando nuestra gente llora, cuando nuestra gente está afligida, hermano? No es poca cosa. Recuerda, hermano, ¿cuál fue la noticia que recibió Nehemías? Mira, él recibió esto. Mira, el remanente, o sea, los que quedan en Jerusalén, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal, en gran afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mis hermanos, nos tiene que doler la situación de nuestro país. Nos tiene que doler, hermano. Esto lo consulté anoche. Te lo voy a leer. Yo pensé que iba a salir más grande, pero no tenemos pantalla tan grande. Por eso siéntate adelante, hay lugares. Una noticia, rápido. La primera plana, el Informador, Jalisco. Escribes Jalisco y las noticias. Hallan cuerpo dentro de una finca en Tonalá. Malas noticias. Detienen a presunto secuestrador. Malas noticias. Deportan desde Estados Unidos. Malas noticias. Buscas México y ¿qué más? Más malas noticias. Ataques en 3 hospitales de Culiacán. Dejan 5 muertos. Más malas noticias, hermano, de nuestro México. Otra noticia, la presidenta se reúne con familiares de personas desaparecidas. Más malas noticias. De la esquina vienen tormentas, viene cosa seria, hermano. En el clima también. Mira, una búsqueda rápida en Google, ¿verdad? Noticias sobre Guadalajara, Jalisco, México. Es tremendo, hermano. Yo me sorprendí. Son 10 noticias. Y de las 10 noticias, 8 son malas noticias de México. ¿Sí? Qué tremendo, hermano. 2 noticias hablan de las inundaciones. 6 noticias hablan de muertes, extorsiones, todo lo malo que está pasando acá. Solo hay 2 que hablan de temas de turismo. Y porque eso seguramente pagaron para que apareciera ahí. Malas noticias. Perdona que está muy chiquito, ¿verdad? Pero te platico. Internacionalmente, ¿cómo nos ven, hermano? Saqué un pantallazo también del noticiero CNN, un noticiero de Inglaterra. Hermano, triste, lamentable. Son 10 noticias y 9 de ellas malas noticias de México. Entre ellas lo que acaba de pasar en el Senado, hermano, qué vergüenza. Qué triste, hermano, lo que está pasando. En esos lugares donde se legisla, se está convirtiendo en un desorden, hermano. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? Criticando. O a veces aún peor, ni siquiera nos damos cuenta, hermano. Eso le está pasando a México, hermano. Yo busqué también iglesia cristiana en México. Y también, hermano, malas noticias. Persecuciones. Una que me dio mucha tristeza, mira, la última. Robo millonario de diezmos en Chiapas. ¿Cómo nos ve la gente en el mundo, hermano? Líderes robando. Qué triste, hermano. Esas son las noticias, hermano, que aparecen. Por último, dejo esto. Aquí en Guadalajara. No sé si conoces ese lugar o has pasado por ahí. Guadalajara necesita de Cristo, hermano. Ese lugar era hermoso. ¿Sí? La glorieta de los niños héroes. Y mira hoy, hermano, lleno de fotografías de hombres y mujeres desaparecidos. Algunos ya le han llamado la glorieta de los desaparecidos. En Ciudad de México me tocó ver también, ahí hay otra. Es triste, hermano. Muchos argumentarán, ¿quién me dice que eso es cierto o no es cierto? Hermano, tú lo estás viendo en tus vecindarios,
¿sí? Hace viernes, nuestros hermanos venían regresando a casa, a minutos de su casa, ahí en Zapopan. Un asesinato, hermano, ¿sí? Cosas tremendas están pasando en nuestro pueblo, hermano. ¿Y qué estamos haciendo? Nos debe doler, hermano. Porque aquí también tenemos el ejemplo del Señor Jesús, hermano, que se dolió por la gente. En Mateo capítulo 22, escucha las palabras del Señor Jesús, mira, hermano. Jesús dijo, está bien, Mateo 22, 37 al 38, mira. De hecho no es ese, a ver. Si es 22. Hermano, nos debe doler lo que le pasa a México. Mateo 23, perdónenme, es Mateo 23. Mateo 23, 37. Sí, en adelante, un capítulo adelante. Mateo 23, mira, Jesús también se conmovía por la situación, por la dureza de su gente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y mire, y no quisiste. Terca, ¿sí? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Lo mismo que sentía Nehemías, ¿te acuerdas? Que dice, mi tierra está desierta. Jesús también lo sintió por su tierra, hermano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos, hermanas? Nos tiene que doler, hermano, lo que pasa en nuestra ciudad. Estamos en esta nación tan bonita, tan preciosa. Vamos a celebrar el 16 de septiembre y gozarnos aquí en el centro de Fe Angulo. ¿Y qué está pasando allá afuera, hermano, con nuestra gente? Lo más tremendo es que como iglesia, hermano, tú y yo que conocemos la verdad de Dios, no doblamos rodillas para orar. No nos estamos llenando de oración, no nos estamos llenando de ayuno de la palabra de Dios, hermano. Hermano, quiero decirte una cosa, por la gracia de Dios somos mexicanos, hermano. Amén. Y a mucha honra, gloria a Cristo, ¿sí? Muchos quisieran vivir en este país, hermano. Muchos están viniendo a México, aún y a pesar de todo eso que está pasando. Hermano, como cristianos tenemos una responsabilidad. Dios nos llama a orar por México. Gloria a Cristo, ¿verdad? Por un hombre que Dios le dio una visión de un país, México, que se quemaba, hermano, que ardía. Y ese hombre se vino a México a predicar la palabra. El hermano Daniel Oriente. Posteriormente llega nuestro hermano Rogelio. Gente de fuera, hermano, que viene a este país porque amó este país, siguen amándolo. ¿Cuánto amaremos tú y yo, hermano, a esta nación donde tú y yo nacimos, hermano? Y donde también hemos sufrido, hermano, los dolores de la violencia, hermano, de lo que está pasando, hermano. Que nos duela, hermano, y como hoy nuestro tema nos lleve a clamar, a orar por nuestro pueblo, hermano. Dios nos puso en México, hermano, con propósito. Tenemos que prepararnos como Nehemías, hermano, sintiendo un profundo dolor por la condición de nuestra nación, hermano, el destino de nuestra gente que vive sin Cristo. Y que esto nos lleve a orar, a ayunar, a llenarnos de la palabra, para que cuando llegue la oportunidad, hermano, presentemos a Cristo a esta gente. Que les presentemos que hay esperanza para ellos, hermano. Porque tú y yo sabemos cuál es su destino sin Cristo, hermano. Tú y yo estamos a gusto, gloria a Dios. Tenemos destino seguro en Cristo, gloria a Dios. Pero ¿qué hay de nuestro hermano ahí en casa? ¿Qué hay de nuestro vecino de al lado? Del amigo, del compañero de la escuela, hermano, con el que creciste. Muchos ya se nos han ido, hermano, y duele de verdad, hermano. Hace rato estábamos platicando cuánta gente se nos fue en COVID, ¿verdad? O en esta pandemia. Y podrán decir lo que quieran, un invento, cosas de gobierno, pero mire, yo perdí a mi abuelo con eso. ¿Sí? Entonces no es algo que yo te voy a decir que es invento, se murió, ¿sí? Haya sido por esa enfermedad o por lo que haya sido, pero se fue en ese tiempo. Compañeros de escuela, de trabajo, se fueron, hermano, también. Entonces, todos de alguna u otra manera tenemos gente cerca que se fue en ese tiempo. Haya sido por enfermedad o no, pero se murieron. Y debe dolernos. Sí, debe dolernos, hermanos.
Mira, Nehemías, quiero terminar con esto, fue un intercesor inminente. Cuando el rey escucha las palabras, dice, ¿cómo no voy a estar triste por mi gente, por mi pueblo? Mira el rey, ¿qué le contesta? Hermano, esto me encanta porque es respuesta a la oración del mismo Nehemías. ¿Qué le dice? Verso 4, mira, el rey me dijo, ¿qué cosa quieres o qué cosa pides? Qué hermoso, hermano. Mira, cuando tú te preocupas en las cosas del reino, Dios se ocupa de respaldarte y darte lo que quieres, lo que pides, ¿sí? Este hombre tiene una pasión por su gente, por la obra de Dios, por el reino de Dios, hermano, que cuando él va delante del rey, del hombre más poderoso en la tierra, le presenta su necesidad. Mira, Dios mueve este corazón y le dice, ¿qué pides? ¿Qué quieres? Gloria a Cristo, hermano. Cuando tú y yo servimos de verdad con todo el corazón al Dios vivo que decimos servir, hermano, de verdad cosas grandes van a pasar. Nehemías había hallado gracia con este hombre. No necesitó explicar más. El rey simplemente le dijo, a ver, Nehemías, ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres? Y este hombre, como es un intercesor inminente, usé esta palabra inminente. Inminente significa inmediato, rápido, veloz, pronto. Este hombre escuchó la necesidad y se puso a orar y ayunar. Lo vimos las semanas pasadas. Este hombre ve la oportunidad de pedir algo al hombre más rico o al hombre más poderoso de ese tiempo y él se pone a orar. ¿Sí? ¿Sí ves ahí verso 4? Cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué hizo Nehemías? A ver, ayúdame a leerlo fuerte. Entonces oré al Dios de los cielos. Hermano, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hermano, un intercesor inminente es aquel que se coloca en una posición como en medio. Cuando hablamos de la oración de intercesión, es alguien que dice la Escritura, se para en la brecha, Ezequiel 22:30. Es alguien que se pone en la brecha, hace vallado delante de Dios para interceder por su gente, hermano. Eso hizo Nehemías, hermano. Nehemías sabe una cosa y la tiene bien clara, que el Dios de los cielos está sobre el rey de Babilonia, sobre el rey persa, ¿sí? Así que él le pide al que está arriba, no le pide al de abajo, le pide al de arriba, ¿sí? Aunque el de abajo, el rey de este mundo, le decía, ¿qué pides? Él primero le pide al más grande. Eso es ser sabio, hermano. Hay que pedirle al más grande, hermano. Quizá le estás pidiendo al de abajo y no te va a dar nada. Pídele al grande, al soberano, ¿sí? Este hombre le pidió al Dios todopoderoso, al Dios de los cielos, al que está sobre todas las cosas. ¿Y sabes qué? Dios se lo dio. Así hazlo, hermano. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Qué estás pidiendo, hermano? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta si el rey, imagínate, la persona más poderosa, piensa el día de hoy, ¿quién sería el más poderoso, digamos, en nuestros contextos? Quizá en una empresa, el jefe más grande. ¿Qué le pediría si él te dice, a ver, ¿qué quieres, Gera? ¿Qué le pedirías? ¿Sí? El presidente, Gera, la presidenta. ¿Qué quieres, Gera? ¿Qué necesitas? Un carro, una camioneta, una casa más grande, no sé. Muchas cosas nos vendrían a la mente, ¿verdad? Pero Nehemías no pidió eso. Él le pidió al más grande, Señor, ¿qué pido? ¿Qué le pido a este tu siervo? Porque al final es siervo de Dios. ¿Sí? ¿Hubiéramos orado primero pidiendo a Dios sabiduría para pedir, hermano? ¿Pedir cosas que le den la gloria a Dios? Yo quiero terminar, hermano. Piensa en el contenido de tus oraciones. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Están enfocadas solo en tu familia, solo en ti? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar por nuestros vecinos, la iglesia, nuestra ciudad, nuestros gobernantes, nuestra nación, hermano? ¿Cuánto tiempo dedicamos para, si pudieras hacer tiempos, matemática ahí, cuánto estás orando por cada cosa? Yo creo que tendremos que pedirle perdón a Dios, hermano, por haber orado tanto por nosotros y nuestra familia, porque no hemos orado por los de afuera. Yo esta mañana oraba, hermano, delante de Dios y me arrepentí, se
se lo confieso también a usted. Y le pedía perdón al Señor porque meses pasados estaban pasando cosas muy duras en nuestro vecindario. Problemas tras problemas, gritos en la noche, feo, hermano. Nos pusimos a orar y las cosas cambiaron, gloria a Dios. Ya no hay gritos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Yo oraba delante de Dios y le pedía perdón con vergüenza porque dejé de orar como oraba en aquel tiempo. Y hoy oré otra vez por mis vecinos y le dije: Señor, sálvalos. Los aquietaste, los calmaste, gloria a tu nombre, pero ahora sálvalos, sálvalos, que vengan a tus pies. Hermano, necesitamos orar por nuestra gente, ¿sí? Pues sabes que hay alguien más aquí que nos da ejemplo, y es Jesucristo, quien murió y resucitó y está hoy a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Jesucristo intercede, hermano. ¿Qué haremos tú y yo? Hermanos, tiene que dolernos el sufrimiento de nuestra gente. Porque si no nos duele, hermano, no vamos a orar por ellos y mucho menos les vamos a hablar de Cristo. En todo lo que vimos hoy, Jesús nos dio ejemplo y Él nos dijo: ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Tú y yo tenemos que prepararnos entonces en oración, ayuno y palabra de Dios. Y cuando llegue la oportunidad, hermano, que nuestras oraciones, que nuestras palabras, que nuestras peticiones glorifiquen a Dios, pidiendo a Dios, no sé si algún momento Dios te conceda estar en un lugar de gobierno o con alguien de gobierno, pidas algo que glorifique a Dios, no a ti, que glorifique a Dios, hermano. De nada servirá, hermano, ganarnos todos los títulos, toda la aprobación del mundo y haber obtenido todo lo que quería nuestro corazón en este mundo, hermano. Y quizá, hermano, lleguemos a ser la iglesia más relevante, más famosa en Guadalajara y el mundo. De nada servirá eso si cuando lleguemos al final, a la presencia de Dios, el Señor Jesús nos dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De nada nos servirá, hermano, que Él nos diga así: mira, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Escucha lo siguiente: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces Él responderá: de cierto os digo que en cuanto dice no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y escucha esto, hermano: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Te das cuenta por qué nos tenemos que ocupar del pobre, del necesitado, del que sufre, hermano? Del que está llorando. Porque si no lo hacemos, hermano, mira lo que nos va a pasar: condenación eterna, castigo eterno. El trabajo de reconstrucción, hermano, requiere cambio de mente, requiere cambio de prioridades, un cambio en la manera como hemos orado, hermano. Se trata de orar más por otros que por ti, que por tu familia. Eso es ocuparse en el reino de Dios. Eso es ocuparse en el reino de Dios y su justicia, hermano. Y todo lo demás, tu familia, tus necesidades, vendrán. ¿Sí o no, Jera, Mari? Todo lo demás viene cuando Dios es primero. ¿Qué le parece si oramos? Y pedimos al Señor perdón, hermano, porque no hemos orado lo suficiente. Yo lo hice esta mañana y lo vuelvo a hacer porque recuerdo otras cosas que no he hecho. Y vamos a hacerlo, ¿le parece? Padre, en el nombre de Cristo venimos delante de ti, agradecidos por la bendición de haber nacido en este tiempo y en este país, México. Gracias, Dios, por este privilegio de ser mexicanos. A muchos nos has traído de diferentes lugares a esta ciudad. Gloria sea a ti, Señor. Gracias, Dios, por habernos alcanzado,
por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por la bendición de un propósito, una identidad, de ser siervos para tu gloria, Dios. No lo merecemos. Cuando hay mucha más gente, mucho mejor preparada que nosotros, tú viste lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería, y Señor, de ahí nos agarraste, nos tomaste, y Señor, qué grande misericordia, Dios. Hoy, Señor, venimos delante de ti admitiendo que hemos pecado y necesitamos tu perdón. Hemos pecado cuando no hemos orado por otros. Cuando tú nos dices que oremos por la paz de nuestra ciudad, cuando tú nos dices que oremos, que bendigamos a nuestros enemigos y no lo hemos hecho, perdónanos, Dios, porque hemos sido unos egoístas. Hermano, tome un tiempo, unos segundos y dígale al Señor cómo se siente. Yo le expresaba, debe darnos vergüenza delante de Dios por cómo hemos sido, cómo hemos orado, hermano. Un vistazo pronto a las noticias, nos enteramos que la cosa está horrible, hermano. Señor, ten misericordia, perdónanos. Hoy creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que Él resucitó y ahora vive y está a la diestra del Padre, de ti, oh Padre. Hoy, Señor Jesús, creemos en ti, que lo que hiciste sea nuestro ejemplo. Lo que un día dijimos de seguirte, hoy renovemos nuestro compromiso. Y hoy te confesamos, Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Hazlo, hermano, dile: Señor Jesús, eres mi Señor. Me voy a ocupar en las cosas de tu reino y tu justicia. Me voy a ocupar en lo que tú quieres que me ocupa. Dejaré de ser un egoísta para servir para ti, a cumplir el propósito por el cual me pusiste en este tiempo y en esta ciudad, a vivir preparado en oración, ayuno y tu palabra, sintiendo el dolor de aquellos que me rodean, intercediendo por ellos, presentándoles a Cristo como la única esperanza. Señor, gracias. Gracias, Dios, por esta oportunidad.